Y bien amigos, como lo habíamos prometido, nos encontramos conectados vía Zoom con Fernando Rospigliosi para que nos pueda ayudar a entender y quizás a traducir lo que la Premier y los ministros que la acompañaron dijeron el día de ayer en conferencia de prensa. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes, un gusto de tenerte en el programa. Hola, Aldo, ¿qué tal? Bueno, el día de ayer la señora Violeta Bermúdez señaló que había una distinción entre esta cuarentena y la cuarentena anterior. ¿A ti te parece que hay sustanciales diferencias? Bueno, una diferencia es que ahora la cosa está mucho más confusa, ¿no? No se entiende muy bien qué cosa es lo que quieren. El presidente Sagasti, como de costumbre, dio una conferencia de prensa difícil de entender. Después han salido a aclarar, pero creo que todavía las cosas no están claras. El punto es que hay una cuarentena muy estricta esta vez, por 2 semanas, dicen, vamos a ver cuánto dura realmente. Pero por otro lado, han anunciado que hay una serie de actividades que se pueden desarrollar, una serie de industrias y actividades económicas que se pueden desarrollar. Entonces es muy complicado ver cómo va a funcionar esto, porque si a la gente se le encierra completamente, si nadie puede transitar después de las 6, por lo menos en Lima y 9 regiones más, pero a la vez hay una serie de actividades que funcionan, cómo se va a transportar la gente, dónde van a comer, cómo van a funcionar estos diversos establecimientos, nadie lo sabe, ¿no? Yo creo que estas personas no tienen idea de qué cosa es lo que hay que hacer y van dictando medidas incoherentes para ver qué pasa, a ver cómo sale, ¿no? Y eso, por supuesto, afecta seriamente a la inmensa mayoría de peruanos que estamos sometidos a una crisis que ya va durando casi un año. Bueno, habitualmente Martín Vizcarra primero se fijaba en las encuestas antes de tomar ciertas decisiones. Este gobierno, no sé si también esté mirando a las encuestadoras en general, pero hay una cuestión ahí que es complicada en cuanto también a cómo la población está recibiendo nuevamente este mensaje de un nuevo confinamiento. En la medida en que muchos críticos y opinantes señalan que en la primera cuarentena que se estableció durante el gobierno de Vizcarra, no se acompañó el confinamiento con otras medidas complementarias, tratándose de un país subdesarrollado y con serios problemas institucionales como el Perú. Entonces, aquí la situación es, ¿tú crees que en verdad podría haber posibilidades de algunas manifestaciones sociales, de algunas protestas que se están convocando en estos últimos días con respecto a la cuarentena? Yo veo que pueden haber algunas protestas porque en realidad es un error lo de la cuarentena. Se ha demostrado ya en el gobierno de Martín Vizcarra que una cuarentena muy estricta durante varios meses no sirvió para detener la propagación del virus y sí sirvió para arruinar la economía, o sea, el peor de los escenarios, con muchos fallecidos, muchos infectados y la economía arruinada. No se logró ninguno de los objetivos que se estaba buscando. Entonces creo que ese es el punto que a muchos ciudadanos no los convence de esta nueva cuarentena. Dicen, ¿para qué una nueva cuarentena si ya tenemos la mala experiencia de lo que ha ocurrido hace muy poco tiempo, recién hace algunos meses? Y por eso yo creo que algunas personas están tratando de expresar su descontento a través de protestas, de algunas acciones que no creo que sean convenientes a estas alturas. Yo he estado en contra de las protestas que se hicieron contra el gobierno de Manuel Merino. La gente que hoy día gobierna realizó oportunistamente esas protestas para
volver al poder. Ellos estaban gobernando con Vizcarra también. Pero lo que sí va a ocurrir, creo, va a ser una protesta distinta. Es decir, la gente va a salir a buscarse el pan, va a salir a trabajar, va a salir a tratar de sobrevivir, que no es una protesta política, sino una protesta social. Una suerte de desobediencia civil frente a la necesidad, frente al hambre, frente a la capacidad claro. de poder, ¿no? Yo creo que eso ya pasó la vez pasada, ¿no? O sea, al principio, en fin, la gente no sabía de qué se trataba bien y se quedó en sus casas viendo qué cosa iba a ocurrir, pero a las pocas semanas ya algunos empezaron a salir y después de algún tiempo ya la cosa se convirtió en algo inmanejable. Entonces yo creo que ahora, con la experiencia que hay, las cosas van a ir más rápido, digamos, la gente va a acatar menos desde el comienzo esta cuarentena tan estricta. Pero, además, no ha habido ningún informe, ningún balance, si bien es cierto, tú no eres un profesional de la salud, pero manejas cierta información. ¿Cuáles en realidad fueron los logros o los resultados de la primera cuarentena? ¿En qué se benefició? ¿En qué medida hay una relación con el descenso de los contagios, el descenso de las muertes? Eso nunca se ha explicado y da la impresión que más bien fue todo lo contrario, porque quedamos como el ejemplo a no seguir en todos los noticieros internacionales sobre estrategia sanitaria con respecto al coronavirus. Sin duda, no, fue un desastre absoluto y completo, ¿no? El Perú fue un ejemplo mundial de lo que no se debería hacer. Incluso en el debate en los Estados Unidos entre Biden y Trump, Biden sacó un cuadro donde estaba el Perú como el número 1 de los países con mayor proporción de muertos en el mundo, cosa que es cierta. Ahora las estadísticas son similares, pero claro, el gobierno oculta la realidad porque el número de fallecidos oficialmente por el virus son alrededor de 30.000, 30 y tantos mil, pero el número real, a la diferencia de muertos del año anterior con la de ahora, es alrededor de 100.000, y eso nos ubica a la cabeza de los países que han tenido el peor desempeño en el mundo. Y esto no se ha evaluado, por cierto, lo único que ha habido es propaganda política de parte de Vizcarra y del actual gobierno. No se ha hecho una evaluación diciendo, miren, esto fue lo que se hizo y esto fue lo que funcionó mal. Pero si no hay eso, ¿cómo vuelven a aplicar lo mismo que ya no funcionó? O sea, es tan evidente, si hay algo que no ha funcionado, pues no se puede volver a repetir, y es justamente lo que hace este gobierno. Hay algo que no funcionó y ellos lo vuelven a repetir. Pero es que en realidad no parecen haber ideas, es que no hay otras alternativas, no hay otras posibilidades, no hay otros ejemplos a seguir para poder manejar esto de otra forma. Es que no existen profesionales que puedan proponer alguna otra salida frente a esto que es exclusivamente el confinamiento. Sí, claro que hay alternativas, pero son tan ineptos que son incapaces de aplicarlas. Por ejemplo, el doctor Ernesto Bustamante, por ejemplo, desde el principio de la crisis el año pasado, proponía lo evidente: hay que aislar a los infectados para que el virus no se siga propagando. Y para aislar a los infectados hay solamente una alternativa, que es hacer las pruebas moleculares, que son las únicas que detectan realmente quién está infectado a pesar de que no muestre síntomas. Entonces hay que hacer masivamente pruebas moleculares y aislar a los infectados para evitar que sigan contagiando. Eso se ha dicho hace prácticamente un año. Vizcarra no lo hizo, y este criminal ministro de Salud de aquel entonces, Zamora, lo que hizo fue comprar millones de pruebas rápidas que no sirven, porque dan falsos positivos. Se ha demostrado eso. Y compraron millones de esas pruebas que no sirven y no compraron las pruebas moleculares. De otro lado, hoy día, como dice el doctor Bustamante, del 100% de pruebas moleculares que se hacen, que no son muchas, deberían ser más, el 70% las hace el sector privado y el 30% las hace el sistema de salud pública. Pero no hay una cooperación. El Ministerio de Salud ni siquiera publica las cifras del sector privado para saber cómo estamos realmente. Y el sistema de salud privada
podría colaborar con el Ministerio de Salud haciendo muchísimas más pruebas, no simplemente al que va y paga, porque ahora yo voy a un laboratorio privado, pago y me hacen una prueba molecular, pero eso podría aplicarse no al que tiene dinero y paga, sino podría aplicarse en determinadas zonas que se supone están siendo afectadas masivamente por el sector privado, y el Ministerio de Salud les paga. Se hacen 10.000 pruebas, pues les paga las 10.000 pruebas, pero eso sirve para aislar a los focos infecciosos. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer hoy, no mañana, hoy. Pero sin embargo, este gobierno es tan inepto, tan incapaz, y además está tan ideologizado con ideas izquierdistas, que se niegan a trabajar y tener la cooperación del sector privado. Por ejemplo, la otra cosa que se ha propuesto desde hace tiempo, también desde el año pasado, en lugar de estos bonos, hoy día ya se están formando colas inmensas de gente que quiere tener acceso a algún bono y no sabe si va a recibirlo o no, y esas colas son pues un lugar de contagio, ¿no? Entonces, en lugar de eso, se pueden repartir alimentos directamente a la gente a través de las Fuerzas Armadas, la policía, las empresas privadas que tienen sistema de logística, las iglesias, en fin, hay una serie de organizaciones, tanto estatales como privadas de la sociedad civil, que pueden hacer este trabajo para paliar el hambre de la gente que no puede acceder a los alimentos mínimos en medio de esta cuarentena. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Debería haber una suerte de alianza y concertación entre el sector público y el privado, y también entre todos los actores políticos sin distinción, pero eso no parece que se vaya a entender, porque además estamos en pleno proceso electoral, y justamente quería pasar a ese otro tema para consultarte. Está claro que no hay condiciones de tranquilidad para concentrarse en el proceso electoral y asistir a votar, porque hay todo este clima, además, real de los aumentos de los contagios y de las personas que están falleciendo. Y hay una suerte de conveniencia perversa sobre esta idea de postergar las elecciones. Incluso ya Martín Vizcarra conchudamente ha salido a decir que no vamos a perder nada, postergando un mesecito las elecciones, ¿no? Muy conveniente para él. ¿Tú qué piensas acerca de esta situación? ¿Hay probabilidades cada vez más serias de que se posterguen las elecciones? ¿Esto es conveniente para los que están en el poder? ¿Cuál es tu impresión sobre el tema? Bueno, primero que hay posibilidades de concertación del sector privado y del sector público. El sector privado lo viene ofreciendo hace mucho tiempo, pero el gobierno no le da la gana, prefiere que la gente se muera antes de recibir ayuda del sector privado, y eso lo hacen por razones ideológicas. En segundo lugar, también hay posibilidades de concertar en política. Hoy día la señora Keiko Fujimori precisamente ha hecho un llamamiento a través de las redes para concertar entre los grupos políticos que participan en las elecciones y tener propuestas comunes que puedan aliviar la crisis. Ahora, respecto a la postergación de elecciones, mira, no sé realmente qué cosa es lo que puede ocurrir. En este momento yo creo que lo más adecuado sería que se mantenga la fecha para no crear mayor inestabilidad política, pero dependerá de cómo vaya la situación de salud. Yo creo que ahí son los expertos epidemiólogos y médicos los que deben opinar en su debido momento, ¿no? Ahorita no creo que haya todavía una situación lo suficientemente clara para decir eso, pero hay intereses políticos como el de este individuo que tú has mencionado, que quiere postergar, aunque antes decía que de ninguna manera se iban, cuando él era presidente decía que de ninguna manera se iban a postergar y que el Congreso golpista quería postergarlo, y ahora es el que quiere postergar. O sea, ese individuo miente con todo descaro y cambia de posición cada vez que le da la gana, ¿no? Bueno, un poco para ir terminando ya esta conversación, Fernando, justamente quería pasar a ese tema que no creo que te resulte incómodo. Para alguna gente resulta un tanto, podríamos decir la palabra, decepcionante saber que tú ahora eres candidato al Congreso por Fuerza Popular. Habida cuenta que siempre se te ha identificado como una persona
que ha sido muy duro y muy crítico del fujimorismo y sobre todo del gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes explicar un poco esta situación a quienes aparentemente están disgustados o les parece que tú habrías traicionado aparentemente tu actitud inicial y tu opinión con respecto al fujimorismo? Mira, primero debo recordar a quienes no lo saben o no lo recuerdan que hace una década, en el año 2011, yo apoyé públicamente a Keiko Fujimori en la segunda vuelta contra Ollantumala. Así que en ese sentido no hay ninguna novedad. Es verdad que yo fui crítico del gobierno de Alberto Fujimori durante el gobierno de Alberto Fujimori, donde no era fácil ser crítico. Pero después... Creo que también formaste parte del Foro Democrático, ¿sí o no? Claro, claro que sí, claro que sí. Eso fue en el año 93. Ahí era muy difícil. Yo me río de algunos antis que hay ahora que sí, jamás se han enfrentado nunca a nadie, a un gobierno, que siempre han estado soboneando a todos los gobiernos y que ahora se convierten en antis. No, no. Antes era difícil hacer eso y yo tenía discrepancias, por cierto, y nunca las oculté y siempre las expresé. Pero, como te digo, desde hace una década, en el año 2011, yo apoyé a Keiko Fujimori en la segunda vuelta contra Ollantumala y a partir de ahí he tenido una relación intermitente con ella. Y una de las cosas que me parecen muy positivas es que ella ha tratado siempre de construir un partido. Eso, como te digo, en una década, en varias oportunidades, a mí me han invitado a eventos y reuniones de Fuerza Popular para hacer alguna charla, hablar de temas de seguridad o cualquier otra cosa. Y ahí he notado que están tratando de construir un partido, cosa que es muy raro en el Perú, casi nadie lo hace. Tú ves que los candidatos agarran vientres de alquiler y postulan a cualquier elección, pero construir un partido para afianzar la democracia es cosa que nadie hace. Entonces ella es institucionalista y eso me parece un tema muy positivo. Pero por otro lado, en las actuales circunstancias, mi opinión es que la principal amenaza que tiene el Perú es el populismo y el izquierdismo, que puede llevarnos a una situación como la de Venezuela, es decir, a un desastre monumental. Creo que ese es un peligro inminente en el Perú. Y la señora Fujimori ha planteado desde el principio de la campaña que los principales adversarios son el populismo y el izquierdismo, cosa en la que coincidimos entonces plenamente. Eso me ha llevado a participar en esta ocasión, en esta campaña, bueno, dando mis aportes en temas de seguridad en el grupo de plan de gobierno y participando ahora, explicando los puntos de vista y tratando de salir adelante. Además, lo último, creo que es hora de reconciliarnos también en el Perú. Hay gente que vive del odio y eso es muy malo. Eso no sirve. Con eso no se va a ninguna parte. Yo creo que es hora también de la reconciliación de los que tenemos ideas comunes, posiciones comunes para un momento concreto de la vida del país, que es una situación muy, muy crítica. Bueno, Fernando, te agradecemos tus comentarios. Veremos si la población que es adversa a Keiko Fujimori entiende tus argumentos o ve estos cambios, ¿no? En realidad tú sabes que es bastante complicado en este país. El antifujimorismo no solamente es real, sino también es un negocio. Así que veremos pues cómo se comportan los votantes y cómo se maneja ahora esta campaña bastante atípica que estamos viviendo, Fernando. Te agradecemos por haber participado y esperamos contar nuevamente con tu presencia en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias.